Hay una arrogancia silenciosa en el corazón de la ciencia moderna. Dice, somos los primeros en comprender la materia, somos los primeros en dominar los metales. Antes de nosotros hubo herreros primitivos, hornos de barro y experimentos a ciegas. La realidad es que esta historia es errónea, es dolorosamente errónea. Ahora mismo hay objetos en museos de todo el mundo hechos de metales que nuestros mejores laboratorios no pueden replicar. No es falta de equipo, no es falta de presupuesto, es falta de conocimiento. Conocimiento que civilizaciones extintas durante más de 1000 años dominaron con una facilidad desconcertante. Dividimos el átomo, llegamos a la luna, creamos superaleaciones para motores de cohetes, pero no podemos fabricar una espada que avergonzara a todos los ejércitos de la Edad Media. No podemos fabricar un pilar de hierro que sobreviva al aire libre durante 1000 años sin una sola mota de óxido. No podemos fabricar un bronce que los escritores romanos juraron que era más precioso que el oro. En este guión abriremos 5 cajas negras de metalurgia antigua, 5 aleaciones que desafían nuestra comprensión de lo posible. Comenzaremos con una espada que cortaba la seda que caía. Terminaremos con una aleación de oro que ocultaba su propia naturaleza. Y en el camino descubrirás que la historia del progreso humano no es una línea recta ascendente, es una espiral. Y quizás estemos ahora mismo en un punto más bajo del que imaginamos. Empecemos donde empieza toda leyenda, en un campo de batalla. Año 1191. La Tercera Cruzada está en su apogeo. Ejércitos cristianos de toda Europa se han reunido en Oriente Medio con un único objetivo: recuperar Jerusalén de manos de Saladino, el sultán musulmán que la había conquistado 4 años antes. Los caballeros europeos llegan confiados. Llevan armaduras de 30 kilogramos y monos metálicos que les cubren cada centímetro del cuerpo. Portan espadas largas, rectas y pesadas de hierro forjado, capaces de partir un cráneo como un puño, aplasta una nuez. Conocen la guerra, dominan la guerra. Pero las primeras escaramuzas con las tropas de Saladino revelan algo que ningún caballero europeo había visto jamás. Las espadas de los guerreros sarracenos tienen una apariencia extraña. La superficie de la hoja no es lisa y gris como el hierro común. Está cubierta de un patrón ondulado, como agua corriendo sobre piedras, como humo congelado en metal. Y en batalla, estas espadas hacen cosas imposibles. Una hoja europea golpea la armadura y se dobla. La hoja sarracena corta. Una hoja europea se usa durante 3 horas y se desafila. La hoja sarracena permanece afilada. Una espada europea cae desde lo alto y se rompe. La espada sarracena se dobla y vuelve a su sitio. La leyenda más famosa cuenta que Saladino, para demostrar la calidad de su espada al rey Ricardo Corazón de León, no necesitó una demostración espectacular. Simplemente lanzó un pañuelo de seda al aire. Dejó que la tela cayera sobre la espada por la fuerza de la gravedad. El pañuelo se partió en 2 antes de tocar el suelo. Ningún filo pudo resistir la espada, ni siquiera al caer sola. Esta era la espada de Damasco, y durante siglos fue el arma más temida del mundo. El secreto del acero de Damasco se guardaba con fiereza. Los herreros que sabían fabricarlo trabajaban en silencio, enseñando solo a sus hijos y sin dejar nada por escrito. El proceso era oral, transmitido de generación en generación, rodeado de supersticiones y rituales. Decían que la hoja debía templarse en el cuerpo de un esclavo fuerte para que la vitalidad del hombre se transmitiera al metal. Decían que debía forjarse solo de noche, recitando oraciones específicas en el momento oportuno. Decían que solo ciertos bosques de la India proporcionaban la madera adecuada para calentar el horno.
En cada una de estas fantásticas historias había un fragmento de verdad química que nadie comprendía aún. El acero provenía de una fuente específica, lingotes de hierro llamados woods, producidos en el sur de la India. Esta región poseía algo que ningún otro lugar del mundo poseía en la misma combinación: mineral de hierro con impurezas precisas de vanadio y molibdeno. Estos raros elementos, presentes en proporciones que ningún herrero podía medir con precisión porque no existían medidas, eran la clave. Al calentarlos de una manera específica, con la adición de ciertas hojas y ramitas en el momento exacto del ciclo de temperatura, desencadenaban una reacción que los metalúrgicos modernos tardarían siglos en comprender. En 2006, investigadores de la Universidad de Dresde decidieron resolver el misterio de una vez por todas. Tomaron un fragmento de una auténtica espada de Damasco del siglo XV. Disolvieron el metal en ácido para ver qué quedaba. Lo que quedó los dejó sin palabras. Dentro del acero de Damasco había nanotubos de carbono, no trazas microscópicas. Nanotubos estructurados y organizados que corrían a través del metal como cables invisibles a lo largo de toda la longitud de la hoja. Los nanotubos de carbono son el material más fuerte conocido por la humanidad. Son 100 veces más fuertes que el acero industrial moderno. Estamos gastando miles de millones de dólares tratando de producirlos artificialmente para aplicaciones espaciales y balísticas del siglo XXI. Y herreros anónimos en el Medio Oriente medieval los crearon dentro de una espada en un horno de carbón. No con láseres, no con cámaras de vacío, con fuego, martillos y conocimiento empírico acumulado durante cientos de años que nunca se escribió. ¿Por qué no podemos reproducirlo hoy? Porque los ingredientes han desaparecido. Los manantiales de hierro en la India se han secado. La composición química del suelo ha cambiado. Los minerales que producían ese woods específico, con ese vanadio en esa proporción exacta, ya no existen en la misma forma. Y la tradición oral fue silenciada por una catástrofe que nadie planeó. En el siglo XVI, el Imperio Otomano comenzó a dominar las rutas comerciales que abastecían a los herreros de Damasco. El flujo de lingotes indios se interrumpió, y cuando la materia prima se agotó, los maestros comenzaron a usar sustitutos. La cadena de conocimiento que nunca se había escrito dependía completamente de que cada generación enseñara a la siguiente con el material correcto. Sin el material, la enseñanza perdió su significado y simplemente se detuvo. El último verdadero maestro de Damasco murió sin transmitir su secreto completo, probablemente sin saber siquiera que se llevaba consigo uno de los mayores avances en la historia de la metalurgia. Hoy en día, lo que se vende como acero de Damasco en las cuchillerías es una imitación estéticamente hermosa, capas de diferentes aceros soldadas y retorcidas para crear el patrón ondulado. Es una pintura de la Mona Lisa dibujada a lápiz por un estudiante. Tiene la forma, pero le falta alma. Pero si la espada de Damasco es la mayor humillación de la metalurgia moderna en términos de rendimiento, la siguiente aleación causa una humillación diferente, más silenciosa, más inquietante, porque no implica batallas ni imperios, implica una columna de hierro en pie en medio de un patio de Nueva Delhi, allí durante 1600 años, sin óxido. Nueva Delhi, India, el patio de la mezquita Quwwatul Islam. En el centro del patio se alza una columna de hierro de 7 metros de altura. Pesa más de 6 toneladas. Fue erigida alrededor del año 402 d.C., durante el reinado del emperador Chandragupta II. Esto significa que esta columna ha resistido 600 años de lluvias monzónicas, inviernos secos, variaciones extremas de temperatura,
siglos de contaminación atmosférica y toda la química agresiva que el oxígeno produce en el hierro con el tiempo suficiente. El hierro común se oxida, ni en 100 años ni en 200, se oxida en décadas. Una reja de hierro sin pintar, expuesta a la humedad, empieza a mostrar manchas anaranjadas en meses. La columna de Delhi tiene 1600 años. No tiene óxido, ninguno. Científicos indios del IIT Kanpur, el Instituto Indio de Tecnología, llegaron a la columna en 2002, decididos a resolver el misterio de una vez por todas. Tomaron muestras del metal, analizaron su composición, la sometieron a pruebas que una columna de hierro medieval normalmente no resistiría. El resultado fue publicado en un artículo científico que generó debate en laboratorios de todo el mundo. El hierro de la columna de Delhi no es puro. Contiene fósforo en proporciones mucho mayores de las que cualquier acero moderno podría tolerar. Los metalúrgicos modernos consideran el fósforo un contaminante. En grandes cantidades vuelve al hierro quebradizo, difícil de trabajar y problemático. Pero, ¿qué ocurre cuando este hierro rico en fósforo reacciona con la humedad durante siglos? Se forma una capa protectora. Los científicos la han llamado misaguita, un compuesto de fosfato de hierro que se comporta como un barniz molecular aplicado por el propio tiempo. Esta capa tiene menos de 100 micrómetros de espesor. Es invisible a simple vista, pero es absolutamente efectiva. Sella la superficie del hierro e impide que el oxígeno y la humedad lleguen al metal subyacente. Y cuanto más tiempo pasa, más se estabiliza la capa. La columna de Delhi no se detiene en el tiempo, se protege activamente. La ciencia ha logrado identificar el mecanismo, incluso ha logrado nombrar el compuesto, pero no ha podido reproducirlo a propósito, porque la misaguita no se forma por decreto. Se forma a partir de una composición específica de hierro, forjado de una manera específica y expuesto a un entorno específico durante siglos. Los intentos de crear hierro con alto contenido de fósforo en el laboratorio producen metales frágiles e inútiles. Los herreros indios del siglo V encontraron, mediante una combinación de intuición, tradición y un feliz accidente, el punto exacto de equilibrio que transforma un contaminante en protección. Y ese punto no está documentado, no se ha transmitido, se guarda en 1600 años de silencio dentro de una columna que sigue en pie mientras los gobiernos surgen y caen a su alrededor. ¿Y sabes qué pasa cuando intentas experimentar para encontrar ese punto? Descubres que el proceso de forja medieval, realizado manualmente con martillos y con la temperatura controlada por el ojo del maestro, produce una microestructura en el hierro que los procesos industriales modernos simplemente no pueden imitar. La columna se forjó mediante decapado, un proceso de martillado intensivo que elimina las impurezas y distribuye el fósforo de una manera específica dentro de la estructura del metal. Cuando se coloca hierro en un alto horno industrial moderno y se añade fósforo, se obtiene una distribución homogénea que no funciona. La magia reside en la distribución heterogénea, en la irregularidad controlada que el martillo humano creó sin darse cuenta. La máquina es demasiado precisa. El antiguo herrero era impreciso en el sentido correcto. El tercer capítulo de esta historia nos lleva a un lugar completamente diferente, no al Medio Oriente medieval, no a la India del siglo V, nos lleva al fondo del Mediterráneo, cerca de la costa de Sicilia, en el año 2015. Un equipo de arqueólogos subacuáticos investigaba los restos de un barco que se hundió alrededor del siglo V a.C., cerca de la ciudad de Gela. El barco llevaba allí 2500 años, y en la bodega, aún bien conservadas por el lodo del fondo marino, había 40 barras de un metal de un color extraño.
amarillento, con un brillo inusual, incluso cubiertas de incrustaciones marinas. Los arqueólogos sabían lo que veían, o mejor dicho, conocían el nombre, no sabían qué era. Estaban mirando el oricalcio. El oricalcio es uno de los metales más misteriosos de la historia, y la razón de su misterio es muy simple. Se describe en docenas de textos antiguos como un material real, valioso y ampliamente utilizado, pero nunca se había encontrado en su estado físico antes de 2015. Platón, en el diálogo Critias, describe la Atlántida como un lugar rico en oricalcio. Dice que los muros del templo central estaban cubiertos de él. Dice que brillaba como el fuego. Los textos romanos describen adornos de oricalcio. Los poemas griegos lo mencionan como símbolo de riqueza. Durante siglos, historiadores y arqueólogos debatieron: ¿era un metal real o una invención literaria? ¿Era oro? ¿Era bronce común? ¿Se trataba de una exageración poética? Las 40 barras de Gela lo respondieron de una vez por todas: era real. El análisis espectrométrico reveló su composición, una aleación de cobre, zinc y plomo, con trazas de níquel y hierro. Una aleación de cobre y zinc es el latón, pero el latón que conocemos hoy se produce mezclando los dos metales ya refinados. El latón antiguo se producía mediante cementación, un proceso en el que el cobre se calentaba en contacto con un mineral de zinc llamado calamina. La diferencia en el proceso generó un resultado distinto que aún no se comprende del todo. La proporción específica de zinc en el oricalcio de las barras de Gela, combinada con las proporciones de plomo y trazas de otros metales, creó propiedades ópticas que los investigadores no pueden reproducir con exactitud. El metal brilla de una forma específica. Tiene un color entre dorado y rojizo, que varía ligeramente según el ángulo de la luz. No es solo estéticamente diferente. La estructura cristalina del metal, formada mediante el antiguo proceso de cementación, con esa composición específica, difiere de la de las aleaciones modernas con una composición química equivalente, y la estructura cristalina determina las propiedades mecánicas, determina cómo se comporta el metal bajo presión, cómo conduce el calor y cómo reacciona con otros materiales. Los investigadores saben qué contenía el oricalcio, pero desconocen cómo se fabricaba exactamente. Y al intentar reproducir el antiguo proceso de cementación, obtienen aleaciones similares, pero no idénticas. El diablo, como siempre, está en los detalles que no fueron escritos. Hay algo inquietante en el caso del oricalcio que va más allá de la metalurgia. Es el hecho de que Platón describiera un metal real con tanta naturalidad que durante siglos se consideró una fantasía. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuántas otras descripciones de materiales y tecnologías en textos antiguos estamos descartando como exageraciones literarias, cuando podrían ser registros fácticos de cosas que existieron y se perdieron? Pero si el oricalcio es una aleación perdida que se descubrió físicamente hace poco, el siguiente metal de esta lista nunca se ha encontrado. Solo existen palabras. Palabras de quienes lo vieron con sus propios ojos, palabras de quienes lo tocaron, palabras de quienes pagaron más por él que por oro puro. El nombre de esta aleación es bronce corintio, y su historia termina un día del año 146 a.C., que cambió el mundo antiguo para siempre. Corinto era una de las ciudades más grandes del mundo mediterráneo. Ubicada en el istmo que conectaba la Grecia continental con el Peloponeso, controlaba el comercio entre el Mediterráneo oriental y occidental con una eficiencia que enriqueció enormemente a sus ciudadanos. Y Corinto poseía un secreto metalúrgico que constituía su mayor ventaja comercial. Los herreros corintios sabían fabricar un bronce que ninguna otra ciudad podía imitar. Lo llamaban aes corinthium, bronce corintio.
Escritores romanos como Plinio el Viejo describen este material con una reverencia que roza lo vergonzoso. Plinio afirma que había tres tipos de bronce corintio: uno con apariencia de plata, otro con apariencia de oro y un tercero que mezclaba ambos colores de una forma que parecía mágica. Afirma que las estatuas hechas de este material eran más valiosas que las de oro macizo, que los coleccionistas romanos pagaban fortunas por pequeños objetos hechos con él, que Marco Antonio estaba obsesionado con los jarrones de bronce corintios y tenía una colección privada. La demanda era tan absurda que surgió toda una industria de falsificaciones. Artesanos sin escrúpulos vendían bronce común y corriente alegando ser corintio. El problema era que los compradores podían distinguir la diferencia, no solo por el color, sino también por la textura, el sonido del metal y el peso específico. ¿Qué tenía esta aleación que la hacía tan única? Plinio ofrece una pista que durante mucho tiempo se ha considerado legendaria. Afirma que el bronce corintio nació del fuego de Corinto. Cuando el general romano Lucio Mumio saqueó e incendió la ciudad en el año 146 a.C., los incendios fueron tan intensos que fundieron metales de todo tipo: oro de las estatuas, plata de las monedas, cobre de los jarrones, bronce de las herramientas. En la narrativa de Plinio, la aleación surgió accidentalmente, cuando metales preciosos mezclados en proporciones imprevistas crearon algo nuevo. Esta historia es considerada por los historiadores modernos como romanticismo, pero lo cierto es que, tras el saqueo de Corinto, los registros del bronce corintio desaparecen progresivamente. Sin la ciudad, sin los maestros, sin las proporciones específicas de la aleación, el producto simplemente dejó de existir. Los romanos que poseían objetos de bronce corintio los conservaban como reliquias, transmitiéndolos de padres a hijos. Cuando los últimos objetos se deterioraron, la aleación pasó al reino de la leyenda. Los intentos modernos de recrear el bronce corintio a partir de las descripciones de Plinio producen aleaciones de cobre, oro y plata que son hermosas, pero no coinciden exactamente con lo que describen los textos. Las proporciones correctas, el proceso correcto, la temperatura adecuada, todo eso murió con Corinto. Y Corinto murió con el fuego romano. Es una ironía perfecta. El imperio que más amaba el bronce corintio fue el mismo que destruyó el secreto de su fabricación. El quinto y último metal de esta lista es el más joven en cuanto a años de existencia documentados y al mismo tiempo el más antiguo en cuanto a su origen material. Y es el más desconcertante porque, a diferencia de los demás, no se perdió. Estuvo en la tumba de Tutankamón todo el tiempo, esperando a que alguien preguntara de dónde provenía. El faraón Tutankamón murió a los 16 años, alrededor del 1323 a.C. Su tumba, descubierta por Howard Carter en 1922, estaba repleta de objetos que definieron nuestra imagen del antiguo Egipto: la máscara dorada, el trono dorado, los usheptis, los vasos canopos. Pero entre todos estos objetos había uno que pasó décadas sin recibir la atención que merecía: una daga con hoja de hierro. Un detalle que parecía irrelevante hasta que alguien prestó atención a la fecha, 1323 a.C. La Edad del Hierro, el periodo histórico en el que los humanos aprendieron a fundir y trabajar el hierro a gran escala, comenzó alrededor del 1200 a.C. en Anatolia. Es decir, esta daga se hizo de hierro más de 100 años antes de que los egipcios supieran fundir el hierro, antes de que cualquier civilización conocida supiera fundir el hierro. Entonces, ¿de dónde vino? La respuesta llegó en 2016, cuando un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Pisa sometió la hoja de la daga a un análisis de fluorescencia de rayos X. El resultado se publicó en la revista Meteoritics and Planetary Science
y causó exactamente el tipo de sorpresa que sugiere el nombre de la revista. La hoja está hecha de hierro meteórico, no de mineral de hierro fundido, hierro que cayó del cielo. Los hierros meteóricos, que son fragmentos de núcleos de asteroides, tienen una composición diferente del hierro terrestre. Contienen altas proporciones de níquel, entre un 8 y un 30%, dependiendo del meteorito, y trazas de cobalto y otros elementos. El análisis de la daga de Tutankamón mostró exactamente esta composición. Hierro con un 11% de níquel y más de 0,3% de cobalto. No es hierro de mineral, es hierro espacial. Y es la hoja de hierro más fina encontrada en el registro arqueológico de ese período, en cualquier parte del mundo. Los egipcios llamaban al hierro metal del cielo. No era una metáfora, sino una descripción literal. Recogían fragmentos de meteoritos y los trabajaban en frío, martilleándolos y dándoles forma sin fundirlos. El proceso que utilizaban para trabajar el hierro meteórico era completamente diferente al que empleamos hoy para trabajar el hierro terrestre. El hierro meteórico, debido a su alto contenido en níquel, tiene propiedades diferentes. Es más resistente a la corrosión que el hierro común. Es más duro a temperatura ambiente. Y cuando se trabaja con el método de martillado en frío que dominaban los egipcios, desarrolla una microestructura llamada banda de Widmanstätten, un patrón geométrico visible al cortar y pulir el metal, formado por un enfriamiento lento en un entorno espacial durante miles de millones de años antes de que el meteorito cayera a la Tierra. Esta microestructura es imposible de reproducir artificialmente. Se puede crear hierro con la misma composición química que un meteorito, pero no se puede crear la banda de Widmanstätten que se formó en gravedad cero, a temperaturas cercanas al cero absoluto, durante miles de millones de años. El proceso que creó las propiedades únicas de la espada de Tutankamón tomó más tiempo que la historia de la vida en la Tierra. Es literalmente imposible de reproducir, no por falta de conocimiento humano, sino por falta de tiempo cósmico. Lo inquietante de la daga es la pregunta que persiste después de comprender todo esto. Los egipcios lo sabían, no de la forma en que lo sabemos hoy, no con ecuaciones y tablas periódicas, pero sabían que ese metal específico, el que venía de arriba, tenía propiedades que el hierro común de la Tierra no tenía. Por eso guardaban fragmentos de meteoritos, por eso usaban ese material específico para el faraón, por eso lo colocaban en la tumba de un rey. Es conocimiento empírico, acumulado mediante la observación cuidadosa durante generaciones, que identificó algo real sin tener las herramientas conceptuales para explicarlo. Y cuando cayó el antiguo Egipto, cuando la cultura que albergaba este conocimiento fue absorbida y transformada, el método específico de trabajar el hierro meteórico se perdió junto con él. Hoy tenemos los meteoritos, tenemos el equipo, pero no tenemos la tradición artesanal que sabía qué hacer con ellos. Hemos llegado al final de esta lista, 5 aleaciones, 5 casos en los que la humanidad sabe que algo existió, pero no puede reproducirlo. El acero de Damasco, con sus nanotubos de carbono formados en un horno medieval. El hierro de Delhi, con su capa protectora que crece con el tiempo. El gela oricalcium, con su composición que permanece parcialmente misteriosa. El bronce corintio, que murió en el incendio de una ciudad, y el hierro meteórico de Tutankamón, que tardó miles de millones de años en ser forjado por el universo antes de llegar a las manos de un herrero egipcio. ¿Qué tienen en común estos 5 casos? No es magia, no es tecnología extraterrestre, no es ninguna de las narrativas sensacionalistas que suelen atraer estas historias. Lo que tienen en común es algo más simple y perturbador:
conocimiento acumulado lentamente, transmitido oralmente, nunca escrito y perdido en un instante histórico único que nadie planeó. Un saqueo, un punto muerto en una ruta comercial, una epidemia que mató a los maestros antes de que pudieran enseñar a los aprendices. Una transición de poder que devaluó lo que sabía la cultura anterior. Y luego el silencio. Décadas de silencio que se convirtieron en siglos. Nos enorgullecemos de nuestra documentación, de nuestras bases de datos, de nuestras universidades y laboratorios, y con razón, en gran medida. Pero existe una vulnerabilidad que no nos gusta admitir. La mayor parte de lo que sabemos hacer todavía depende de las personas, depende de los expertos, depende de los maestros que enseñan. Y cuando esos maestros desaparecen, el conocimiento desaparece con ellos, sin importar cuánta tecnología los rodeara. En este momento, estamos mejor protegidos contra la pérdida de conocimiento que cualquier civilización anterior. Pero no somos inmunes, y las 5 leguas de esta lista son un recordatorio físico y tangible que se puede ver en museos y tocar con la mano, de que el progreso no es una garantía, es un esfuerzo constante, y a veces lo que creíamos haber superado hace mucho tiempo nos mira desde los escaparates de la historia, silencioso y superior.